la agricultura en el Valle de Aburrá y la tenencia de la tierra. Si bien la agricultura en Antioquia pues ha sido bastante estudiada, en el Valle de Aburrá como tal no ha sido así. Y el concepto de Valle de Aburrá implica incluir los corregimientos de Medellín, más los 8 municipios restantes, que sobre todo los del norte, tienen una agricultura interesante, como Barbosa, Girardota. Y puedes empezar ya la conferencia. Esta conferencia es una conferencia sobre la agricultura y la tenencia de tierras en el Valle de la Aburrá, porque se dice Valle de la Aburrá porque es el valle de un río, como uno dice Valle del Loira, Valle del Cauca. Entonces, en el Valle de la Aburrá fue publicada por la Academia de Historia de Antioquia, y entonces cuando se hizo la conferencia, el PowerPoint es de Alejandro. La dediqué a la memoria de mis ancestros maternos, bisabuelos, habitantes del Valle de Aburrá de 1800, Higinio Acevedo Gómez, capitán liberal de la Guerra de los 1000 días, y Encarnación Calle López, y a Juan Crisóstomo Álvarez del Pino, abogado, y a Emeteria Calle López, su esposa, mi bisabuela. Bueno, aquí tenemos que durante la historia de la humanidad, para asegurar la subsistencia de los pueblos, han dependido de la consecución siempre del alimento, ya que este es el principal factor de energía. Si no comemos, no tenemos cómo tener energía ni cómo vivir. Y en última instancia, este es el motor de todas las guerras existentes. Entonces, tenemos que todas las civilizaciones han luchado, y el hombre no solamente ha tenido que hacer frente a la competencia de los demás seres vivos, sino también a los sistemas económicos y políticos en cada una de las épocas de la humanidad. Esto es desde el comienzo, desde que los hombres dejaron de ser nómades y se dedicaron a ser sedentarios y a utilizar el ecosistema como agroecosistema de vida para poder subsistir. Cuando vieron que si ellos no sembraban, si ellos se ubicaban en un lugar y ellos seguían consiguiendo la alimentación de la naturaleza, este sitio, al ellos ya ser sedentarios, este sitio se agotaba, entonces era necesario empezar a cultivar la tierra para poder subsistir. Esta imagen, esta fotografía me parece a mí hermosa, y es una fotografía de mujeres en la época de la guerra, cuando no quedaron hombres en los campos, entonces fue necesario ni hombres ni animales, porque todos los animales, los caballos y bueyes fueron llevados para la guerra, y fue necesario que las mujeres, que eran las que tenían que producir la comida para sus hijos y fuera de sus hijos para alimentar el frente de los combatientes, entonces las mujeres se dedicaron a arar, tirando ellas como animales de carga el arado para poder sembrar la tierra. Aquí viene una frase muy importante, que es una frase de Miguel Altieri, publicada en 1987, donde él afirma lo anterior, que la agricultura es el reflejo de la coevolución entre una sociedad dada y su medio ambiente. Entonces, lo que nos confirma que el hombre ha tenido siempre que enfrentarse con los sistemas económicos y los sistemas políticos para su subsistencia. Ha sido uno de los más grandes competidores. Aquí tenemos la formación de lo que fue los primeros esbozos geológicos, la interpretación de los movimientos de fragmentos de las placas tectónicas, es decir, lo que daba como resultado un mapa geológico formando segmentos rígidos de la corteza terrestre de la Tierra, a lo largo de las fallas hasta llegar a donde actualmente se encuentran ellas emplazadas. Nos ocuparemos someramente de las fallas que nos incumben en este estudio, como son las de finales del Paleozoico, donde había producido sedimentos marinos debido a la penetración terrestre y en el
proterozoico, durante el Mesozoico, a partir de la separación de Sudamérica de África, donde se produjo el deslizamiento de la placa oceánica debajo del continente a lo largo del la paleosutura de lo que llamamos hoy la falla del Romeral, donde dando origen a terrenos de tipo oceánico y las fallas de Cauca, Romeral y Buriticá. Estas ocurren a principios del Cretáceo y a finales de este Cretáceo se dan las fallas de Cauca, Dagua y Cañas Gordas. Entonces aquí vemos la formación de todo esto y parte de la cordillera al finales del valle de la Urrá. Al sur del valle de la Urrá vemos estas placas. Las rocas metamórficas de la cordillera central, dadas durante el Mesozoico y el Cretáceo, son importantes en la geología de Antioquia en cuanto al contenido de minerales, que sin duda para Antioquia juega un papel predominante representado en el oro, como motor del saqueo y el aniquilamiento, no solo durante la conquista, sino en los actuales momentos. Y en los actuales momentos vemos la pervención de la minería, de las patentes dadas y las licencias dadas para explotar, no importa qué tierra, al pie, no importa qué yacimiento qué nacimiento de agua, inclusive en los mismos sitios donde se dan páramos. Hacer estudios de estos es algo criminal ecológicamente. Tenemos entonces que el clima también juega un papel muy importante en la formación de todos estos suelos, y que estos suelos muy importantes porque de ellos va a devenir el tipo de agricultura que se puede dar. La cercanía que Colombia en sí tiene al Ecuador genera cambios de mínimas variaciones debido a las influencias de los vientos alisios, que le producen épocas de lluvia y de sequía, que fueron durante la colonia llamadas erróneamente por los españoles migrantes invierno y verano, términos que son totalmente carentes de sentido porque dicha estación se dan en latitudes menos equinocciales. Nosotros estamos atravesados por el Ecuador, es imposible que nosotros tengamos invierno y verano. Tenemos épocas de sequía y épocas de lluvia, pero no tenemos invierno, porque nuestros inviernos no son de estacionarios, ni se dan las estaciones de primavera, otoño e invierno. Entonces nosotros lo que tenemos es sequías y lluvias, que eso es muy claro que fue un error de la ignorancia de quienes llegaron al continente pensando que era el patio trasero de su país. No sabían ni siquiera hacia dónde venían. El Valle de Aburrá, ya entrando en materia, comprende los siguientes bosques ecológicos: el bosque húmedo premontano, el bosque húmedo tropical, el bosque muy húmedo premontano, según la clasificación de Holrich, tomada por Sigifredo Espinal en 1992, en ese bello libro que se llama La Geología Ecológica de Antioquia y sus zonas de vida. Es muy importante que sepamos distinguir estos bosques, porque de ellos va a depender todo el ecosistema que se den en estos sitios y la formación de los suelos, tierras y la vocación del suelo para los cultivos y para no continuar cometiendo los errores que hasta ahora se han cometido después de la conquista. Aquí tenemos el bello valle, el cañón del río Cauca en el municipio de Fredonia. Suelos derivados de rocas metamórficas provenientes de esquistos con horizontes delgados, descansan en materiales arcillosos, de fertilidad baja y acidez fuerte. Son los cuales se erosionan severamente y se encuentran en las vertientes de los ríos Cauca, Porce, en cercanías al río La Miel, motivo por el cual el uso del suelo en Antioquia es especialmente de vocación forestal. Aquí tenemos otro bello paisaje del río Magdalena en Antioquia, en Puerto Berrío. Lástima que el río
el río que fue la vía fluvial y que atraviesa el país de sur a norte, sea hoy tan sedimentado y que no pueda ser navegable. Suelos derivados en estas zonas del río Magdalena, en la que nos corresponde en Antioquia, tenemos suelos derivados de rocas sedimentarias que provienen de las rocas del Cretáceo. Son suelos profundos, con piedras y cascajo, con textura gruesa en los primeros horizontes, son de color oscuro. El primer horizonte del suelo es una capa de materia orgánica de color oscuro, y su acidez está entre ácida y neutra, con gran medio de fertilidad. Estos son suelos más evolucionados y ocupan en el departamento las zonas suaves de topografía, aptos para agricultura. Esta zona, este cañón del río Magdalena es una zona muy importante, y el valle del río Magdalena son zonas muy importantes para el cultivo de la agricultura, para hacer agricultura, pero desgraciadamente son zonas que las tenemos en ganadería extensiva, muchas veces desperdiciando una hectárea por una cabeza de ganado. Son suelos de engorde para el negocio más tarde. Aquí tenemos otro paisaje lindo, que es el del embalse de Guatapé en Antioquia, y en él tenemos suelos derivados de rocas ígneas. Son suelos de color oscuro, sobre el subsuelo amarillo, de textura media, fuertemente ácidos, situados sobre el batolito antioqueño, de fertilidad moderada a baja. No son suelos tan fértiles como son los suelos de las vertientes del Magdalena. El territorio indígena y primeros pobladores. Se cree que hace aproximadamente unos 40.000 años el territorio americano fue colonizado por grupos de cazadores provenientes de Asia, cuya subsistencia dependía de la caza y la recolección. Eran hombres primitivos que recolectaban, la mujer recolectaba las semillas y los hombres cazaban, como se hizo durante todo el periodo de las primeras estancias de la vida del hombre en la conquista del territorio. Aquí tenemos esquistos y antiguas cerámicas que nos quedan de vestigios encontrados en tumbas precolombinas. Al interior de la cordillera central, distribuidos entre grupos culturalmente diferentes, se encuentran entre los ríos Nechí y Cauca, se encuentran los Nutaves y los Taamíes. Al norte de Antioquia, por ejemplo, se encontraban los grupos de los Taamíes. Entre los ríos Nechí y Mitarra se ubicaban los Yamesíes y los Guamocoais. En el valle de Aburrá y el altiplano de Oriente, los Aburráes, y en las vertientes del Magdalena, los Pantágoras y los Amaníes. La colonización precolombina maicera. El poblamiento del valle y la montaña, producido 1000 años antes de esta era, dio origen a lo que los arqueólogos han denominado la colonización maicera. Cultivo que permitía variedad adaptadas a diferentes pisos térmicos, buenos rendimientos elevados, contenidos proteicos, dando la posibilidad del almacenamiento. Desgraciadamente, esto fue sustituido por el trigo traído de España, trigo que venía de sitios estacionarios, de sitios con condiciones ecológicas muy distintas, desalojando el maíz, que estaba en gran número de variedades y adaptados a nuestro medio. Aquí tenemos el espiral del maíz, aquí tenemos la ruta del maíz en el Valle de Aburrá. Podemos ver aquí, aquí podemos ver en todo el centro, en el Parque Berrío, empieza en el Parque Berrío la ruta del maíz, va dando la curva, pasa por el Cerro del Pan de Azúcar, sigue, pasa por el Cerro Nutibara,
perdón, el cerro volador. El cerro volador, entonces tenemos que el poblamiento del valle, la montaña producida 1000 años antes, perdón, estoy aquí, me devolví, excuso. ¿Qué le pasó a esto? Profe, está yendo para atrás. Estoy yéndome para atrás, sí. Dele suave porque si no le adelanta mucho. Y eso fue lo que me pasó. Le di duro, le di fuerte. Aquí sí vamos. Bueno, entonces estábamos en el espiral, entonces tenemos que baja desde el cerro del Pan de Azúcar, atraviesa todo el valle hasta el cerro del Volador y el cerro Nutibara. La facilidad de acceso para las diversas comunidades a espacios amplios, a una variedad y gama de productos que garantizaban la supervivencia al poseer excedentes que se almacenaban, intercambiaban, redistribuían, les permitió el surgimiento de una cultura importante. Consiguieron obtener cosechas de tubérculos y gramíneas en las alturas en altura cultivables con maíz, yuca, frutales, y en el valle se cultivaba algodón y se criaban animales. La colonización precolombina, continuamos en la colonización precolombina maicera, y aquí tenemos un mercado indígena, una bella estampa de Teodoro Bray, de las que se encuentra en Cartagena, y están en el Museo del Oro en Bogotá. Los mecanismos de intercambio que permitieron la integración entre los diferentes grupos fueron los alimentos, el oro, la sal y el tejido. Existía solamente el trueque, no había moneda. Tenemos otra bella estampa de estas, otra bella imagen de estas, del padre Felipe Salvador Bují, ensayo de la historia de América y la agricultura indígena a las orillas del Orinoco. Bueno, en el origen, en la región antioqueña, los grupos de agricultores nativos lograron adaptar la agricultura a nuestras cordilleras, en diferentes pisos térmicos. En el valle se cultivaban granos como el maíz y el frijol, tubérculos como la yuca dulce, el ñame, la batata, la racacha, frutales como la piña, aguacates, guanábanas, papayas, chontaduros, además de la auyama, el ají y el algodón. Esta agricultura era complementada con la caza y la pesca en los ríos, así como con la domesticación de animales como el curí, los pecardíes y los perros mudos, que eran utilizados en la alimentación. Perdón, esta reseña se tomó de Neira Castillo Espitia. Aquí tenemos el libro del maíz, Alimento Sagrado del Hambre. Se puede afirmar que se preservaba la diversidad genética. Como ejemplo, se tiene que el uso de diferentes variedades de las mismas especies en una sola región, casos del maíz y el frijol. Había cantidad de riquezas, de variedades de frijol y maíz, maíces de todos los colores. Esta imagen es muy bella porque es la representación de la mujer que fue la recolectora siempre de semillas y que al ir de una cultura a otra llevaba ensartada entre su cabello las semillas para sembrar al sitio donde llegara. Ningún colonista habla del uso inadecuado del territorio, del suelo, ni del uso de sustancias que pudieran generar contaminantes para la época o que modificaran la estructura físico-química de los suelos. Durante este periodo, por el contrario, se puede afirmar que la utilización indígena del ecosistema correspondía a una adaptación armoniosa y en respeto a los procesos ecológicos vitales.
Aquí vemos esta imagen de un poblado indígena. Se sabe que hace aproximadamente 10.000 años existían grupos de cazadores y recolectores y hacia el 2500 poblaron el valle comunidades agroalfareras. El último periodo de poblamiento indígena en el Valle de Aburrá fue la fase tardía que culminó en el siglo XVII. Ya aquí vemos la conquista, el fin del desarrollo de la sociedad indígena. Este grabado también es de Teodoro de Brey para la historia de la destrucción de las Indias. La población indígena que ocupó este territorio fue víctima de uno de los más violentos procesos etnocidas y genocidas, producto de la colonización española, que llevó no solo la extinción física, sino hasta la desaparición de la memoria histórica de la misma. Fue después de la llegada de Jorge Robledo, en 1541, que los pueblos indígenas entraron en crisis. Dice el cronista Sardella en 1545. Aquí estuvimos 4 o 5 días donde vinieron todos los indios de paz, con mucha comida y algunos presentes de oro. Este era el poblado. Esta es una imagen muy interesante y que merecería entrar en muchas posiciones y polémicas sociológicas. Este era el poblado en 1947, que estaba conformado por fincas. Sobre el paisaje del valle se había operado grandes transformaciones. Los bosques primarios habían sido convertidos en vegetación de sabana y se habían adaptado a las necesidades alimenticias de las comunidades indígenas, sobre todo en las riberas de los ríos. Ya aquí empieza el movimiento duro, según Teodoro de Brey. Aquí vemos ya los combates. Los cronistas Cieza de León y Sardella dicen: llegaron donde el capitán estaba y le dieron un mandato de lo que había sucedido. Se partió luego con todo el real para allá, por amor a los heridos y porque allí había comida de maíz para más de 2 meses. Se aposentó en él, donde en los bohíos, sino que en el campo se halló mucha infinidad de comida, así de maíz como de frisoles. Entonces ahuyentaron los indios y se aposentaron en sus bohíos. Los bohíos fueron destruidos y quemados. Esta es una imagen del Museo del Oro. De los indígenas del Valle de Aburrá se afirma que se diferenciaban de muchos otros, no eran caníbales, ni tenían demasiado oro. Esto último fue razón suficiente para desestimar el asentamiento español en 1540, época de su primer arribo a la región. Ellos vinieron de paso viendo a ver solamente qué robaban, pero no se asentaron. El poco interés de la península por el Valle de Aburrá se debió a la atracción ejercida por las tierras mineras del nordeste antioqueño, que representaba para ellos la verdadera riqueza en su búsqueda del dorado. La adjudicación de tierras que se hizo a los blancos fue la recompensa para que participaran en la campaña de pacificación de 1570 contra los indígenas del occidente antioqueño, que eran más bravíos y más combativos. Aquí tenemos una imagen linda de navegación indígena en el río Magdalena. La irrupción española obligó al cambio de técnicas militares y organizativas de los indígenas. Fue necesario refugiarse en pequeños grupos. Los indígenas tuvieron que refugiarse en pequeños grupos en tierras más alejadas del alcance de los conquistadores. Los mutaves, por ejemplo, quienes eran grandes agricultores y sacaban oro del río y quebradas, tuvieron que refugiarse en zonas muy alejadas
donde tuvieron que vivir de la caza y la pesca. En la conquista de Antioquia, la población indígena representó un negocio privado, ya que los conquistadores debían reembolsar los préstamos adquiridos para financiar sus viajes. Esta imagen es muy linda. Es de Teodoro Grey, está también en el Museo del Oro. La voracidad de conseguir riquezas representada en el oro y las minas que los contenían constituyó el principal interés para la ocupación de las tierras de toda la costa. Esto hace que los españoles se repartan a los indios en encomiendas para trabajar en las minas. Empieza entonces la deforestación irracional y masiva acompañada del uso indebido del suelo. Aquí, esta imagen es de España, de la cría de ovejas. En España eran españoles provenientes de sociedades pastoriles. La degradación de los suelos del Mediterráneo estaba ligada a la tala abusiva del bosque y agravada por el cultivo de sarclaje, ambos métodos muy antiguos. Es imposible echar al olvido la destrucción de la capa vegetal que se hizo en España bajo las políticas de Fernando e Isabel, quienes en su afán de lucro para la corona estimularon la mesta o pastoreo intensivo para la producción de lana. El pastoreo comunal fue permitido, como también lo fue la tala de los bosques, que eran quemados los árboles sacados para la fabricación de embarcaciones que se usaron para la conquista de sus colonias. Paralelo a esto, con la expulsión de los moros de la provincia de Andalucía, se dio la destrucción masiva, infame, criminal, la llamo yo, de los sistemas de irrigación. Esta piratería duró hasta 1836. Ella fue parte de la herencia que la conquista y la colonia aportó a América Latina, a las Indias, a lo que ellos llamaron las Indias. Aquí tenemos a este señor. La conquista, el fin del desarrollo de la sociedad indígena. La merced de tierras otorgada en 1574 a Gaspar de Rodas, en nombre de su majestad, dice Gaspar de Rodas, en nombre de su majestad pido a vuestra merced me haga merced de dicho valle de Aburrá, que está a 10 leguas de aquí, poco más o menos 4 leguas de tierra, para fundar hatos de ganado y estancias de comida, la cual merced suplico se me haga desde el asiento viejo de la Aburrá para abajo, y que corte de una parte a la otra el valle hasta los altos de la cordillera. Fue así como sistemas acordes con la economía de la naturaleza, que es la propia ecología, que eso es lo que es la economía de la naturaleza, que se maneja no en pesos, sino en energía, que nuestros antepasados precolombinos habían manejado y no explotado. Fue masacrado por los sistemas de explotación dados por las políticas de los reyes católicos y de Carlos V entre los siglos XV y el siglo XVI. La agricultura perdió todo significado e importancia, y la alimentación era obtenida del pillaje de las cosechas de los nativos, de la caza y la pesca, y los animales que trajeron consigo los valles aluviales de la orilla de los ríos donde se ubicaban los españoles. En vez de cosecharlos y cultivarlos, se destinaron como dehesas para el pastoreo de ganado vacuno equino, cuya influencia fue desastrosa para la fauna nativa. Acabaron con nuestra fauna también. Aquí tenemos que por dicha razón se afirma Jairo Alvear, la destinación de la tierra debe de ser del uso para el cual ella está adecuada, así como el mejor beneficio deberá aportar al mayor número de personas durante más largo tiempo.
Esto está en un cuaderno muy lindo que le publicó Secretaría de Agricultura a él sobre el uso de la tierra en el Valle de Aburrá. La conquista, el fin del desarrollo de la sociedad indígena. La economía indígena giraba alrededor de la agricultura eficiente, muy superior a lo que entonces tenía Europa. El maíz y el frijol, la yuca y otros cultivos adaptados a nuestros medios tropicales, que eran mucho más productivos que el trigo, permitían además alimentar un número mayor de personas con el uso de menor terreno, con la concepción agrícola errónea y los cambios que tuvieron que ser, los cambios tuvieron que ser muy grandes y muy graves para empezar hambrunas duras, para los indígenas sobre todo. La diezma de la población nativa se agudiza a causa de los sistemas agrícolas españoles, a causa de los sistemas españoles, la forma de cultivar que los españoles trajeron, que cambiaron totalmente el uso del suelo, pasando de los policultivos extensivos para alimentar la población existente al predominio de cría de ganado, que obligaba a revertir las áreas agrícolas, el desmonte de bosques o selvas para expandir los pastizales en zonas agrícolas. El Valle de Aburrá y el Cauca y el Valle del Río Negro dejaron de ser valles agrícolas para transformarse en zonas ganaderas. A la destrucción de las formas culturales habrá que añadir la desaparición del conocimiento que los aborígenes tenían de la economía de la naturaleza. En su lugar fue impuesto un nuevo sistema ajeno a nuestros trópicos ecuatoriales. Fueron impuestos sistemas degradantes y desconocidos, propios de países estacionarios, con una ideología religiosa que les permitía justificar la explotación indebida de los recursos o bienes naturales. Pues olvidé cambiarle el nombre de recursos porque no volvería a decir recursos, porque recurso es aquello que se explota y se agota. En cambio, los bienes naturales, un bien es algo que se cuida. La colonia. Aquí tenemos el comienzo de la planificación en cuadrícula que trajeron los españoles para trazar sus pueblos. Este es un mapa de Medellín de 1790 de la Biblioteca Digital de Antioquia. Los españoles construyeron ciudades acorde a su cultura. Para su construcción se erigió una cuadrícula urbana donde estaban asentados los edificios más representativos de nivel eclesiástico y civil. Tanto las ciudades como la vida cotidiana giraba en torno de la plaza central y de allí se expandía geométricamente la ciudad. Y se sigue expandiendo y centralizando. Eso no se les olvidó, eso no lo inculcaron tal en los descendientes que en los mestizos que no se olvidará muy muchos años. Cuando se tomaba una provincia indígena, se procedía a trazar las calles, a distribuirse entre ellos las tierras para la vivienda y repartirse las tierras de las afueras de las granjas y hatos. En 1615 se inicia la fundación de los primeros pueblos en Antioquia, año en el que se fundó el resguardo de San Lorenzo de Aburrá, junto a los de Sopetrán, el centro poblado que erigió a la margen de la quebrada Ná, hoy Santa Elena. La vocación económica en el comienzo fue la ganadería y la agricultura, con unas cuantas explotaciones de fuentes salinas. Aquí tenemos la repartición desde la colonia de lo que era la tenencia de la tierra para ese entonces. Entonces tenemos que Juan Gómez de Salazar tenía tierras en el Valle de Aburrá y 194 fanegadas de maíz. Juan Jaramillo, estancias de caballería y pancoger en Natillo. Juan Mejía de Tobar, 20 cuadras de tierra, 144 fanegadas de maíz, una media fanegada de cañaveral en torno al Valle de Aburrá. Su patrimonio valía 7.947 pesos oro. Fernando de Toro Zapata, una estancia en Itagüí. María de Vivanco,
una estancia en el Hato del Valle de Aburrá. Juan García y Rodas y Figueroa, hato ganadero en Aburrá y en La Culata. La Culata es lo que hoy es San Cristóbal, que era la parte que iba hacia el occidente, y estaba dando la parte trasera al dar la curva, y por eso los españoles apodaron a San Cristóbal La Culata. Diego Álvarez del Pino tenía hatos en Aburrá avaluados en 3.100 pesos oro, tierras en La Culata y el Picacho, 43 fanegadas de maíz en Guarni y dueño de todos los alados. Mateo Álvarez del Pino, tierras y Trapiche, ganado, hato con 1.300 cabezas de ganado, vacuno, 70 caballos y yeguas, 7 yuntas de bueyes cerca al sembrado de potreros en el Valle de Aburrá. Luis Martín de Olano, 6 cuadras de huerta y media estancia de ganado en Aburrá. Juan de Piedrahíta y Saavedra, una estancia de ganado mayor con 1.172 cabezas de vacunos y pancoger, hatos con pastoreos, aposento, canal y capilla, y en Aburrá, tierras en el sitio con el cultivo de maíz, plátano y caña. Juan Gómez de Salazar y Ana de Castrillón, 2 hatos con 3.626 cabezas de ganado vacuno, 4.469 caballos, cañaduzales, trapiches, cultivos de maíz, plátano en el Valle de Aburrá. Facundo Ramírez de Herrera, estancia de pancoger y caballería en Aburrá. Antonio Zapata Múnera, ranchería y trapiches, 11 almudes de maíz y tierras en Itagüí y Guayabal, hato de 870 cabezas de ganado vacuno y cultivos en el páramo. Juan Gómez de Ureña, hato y estancia en Aburrá. Esto fue tomado de la Sociedad Colonial de 1580-1720. Está en el libro de Víctor Álvarez Morales. Aquí seguimos con nuestra cuadrícula y crecimiento de ciudades. Los poblados fundados fueron los que más tarde conformaron el llamado Departamento del Centro, que comprendió los distritos de Barbosa, Caldas, Copacabana, Envigado, Estrella, Girardota, Itagüí y las llamadas fracciones de la Aguacatala, Aná, Belén, Bello, La Granja, Piedras Blancas, San Cristóbal y San Sebastián. Perdón. Esta es la casa de doña Pascuala Muñoz en todo el centro de Aburrá, cerquita de la iglesia de San Benito. Aquí tenemos que en Barbosa los terrenos sobre los que fue erigida y formada parte de Copacabana y eran propiedad de doña Pascuala Muñoz, madre del general José María Córdoba. Desde su fundación, sus terrenos fueron dedicados a la cría de ganado vacuno, de ceba y mantenimiento de numerosas recuas, al laboreo agrícola y a beneficios de las mineras como oro y cal. Caldas estaba habitado por un pequeño grupo de indígenas que poco a poco fueron desapareciendo. Fue un pueblo pastoril, no descuidaron el laboreo agrícola en los campos cultivados. Se cultivaba café, plátano, yuca, maíz, frijol, arberja, arracacha, caña panelera, con producción eficiente. La industria pecuaria y comercial de manera marcaron en el siglo XIX, donde la agricultura sufrió la reducción y cultivando solo lo básico para la subsistencia. Este es un panorama de Copacabana en los años 40. Lo devuelvo para que lo vean. Muy distinta a la Copacabana que hay hoy. En terrenos que pertenecían a doña Ana de Castrillón, en el sitio llamado La Chuscal, que luego se llamó San Juan de la Tasajera, porque ahí era donde se tasajeaban la carne del ganado que se sacrificaba.
Fue uno de los lugares más antiguos y poblados de la zona. Sus habitantes vivían de la producción de la agricultura y de los rendimientos de un pequeño tráfico que sus moradores realizaban con recuas de animales que ellos mismos criaban. Conducían de un lugar a otro cargados de producción de productos de las minas y productos agrícolas para permitir el alimento de los mineros. Esta fotografía es de el exterior de lo que es el castillo de don Diego Chavarría. Esta fotografía es de 1947. Envigado, zona del valle fértil y selvas vírgenes en las que abundaban los más largos y bien conformados troncos, perfectos para los habitantes como buenos herederos de los españoles desertificadores. Encontraron allí los troncos ideales para utilizar en la construcción de sus viviendas y edificios. Poseían tierras de capas vegetales gruesas, donde sus habitantes vivían de una bien manejada agricultura. Ay, perdón. La Estrella. Los pocos indios aburraes que quedaban en la villa de la Candelaria en 1685 fueron forzados por los blancos a abandonar este territorio. Les dieron en cambio las tierras del sur del valle, congregándose en sitio llamado La Estrella. No se sabe si para ese entonces este lugar estaba poblado. Sus pobladores tenían una agricultura muy limitada de subsistencia solamente. Girardota. Sus tierras tuvieron como primer propietario a doña María de Rodas. Posteriormente pertenecieron a Pedro Álvarez del Pino. Es una zona quebrada, con temperaturas variables, factor que es enriquecedor de su producción agrícola, como también del tráfico y comercio interno. Se dan allí los más grandes hatos de ganado. Itagüí. En 1586, doña María de Quesada, viuda del capitán Juan Daza, recibió de parte del visitador Francisco Herrera y Campuzano las tierras de Itagüí y en el Ancón de los Yamesíes, con el fin de compensarla por las tierras que le habían quitado en un resguardo en Sopetrán. Sus suelos fértiles y bien cultivados daban una gran variedad de productos que permitían alimentos para su población. Prado o San Antonio. Se conocía como las Salinas de Prado a finales de 1600. Cuentan con una buena irrigación y una fertilidad media. Su población cultiva plátano, yuca, arracacha, sagún, café y árboles frutales, produciendo así que aún anudada a la ganadería, les permitió una vida modesta. El Poblado o la Guacatala. Es el sitio entre Medellín y Envigado, a unos 5 kilómetros de la distancia de cada una de las dos poblaciones, y a la orilla del río Aburrá, sobre las colinas suaves y tierras muy fértiles que les permitían a sus habitantes vivir perfectamente el laboreo agrícola. El Parque de Belén, el Parque de Belén, lo que fue la iglesia de Belén, que es muy antigua también. Belén, los habitantes de Belén vivían de la producción de sus tierras. Se dice que dicha producción era obtenida gracias a una esmerada agricultura. Al ser parte de la zona de Otrabanda, sus habitantes habían heredado las técnicas agrícolas indígenas del cultivo del algodón. Los sierras, habitantes de Otrabanda, fueron productores de algodón hasta muy entrado el siglo XIX, según Aurelio Arango Sierra, arquitecto de la Universidad Nacional, quien me dio esta información en forma personal. En sus partes altas se cultivaba café de muy buena calidad. El mejor café de Colombia era el que se cultivaba en la parte alta de Belén. La colonia agrícola de Fontibón en Bello, descubierto durante la conquista en 1676,
En esa época poseía un clima más cálido que el de Medellín, con suelos apropiados para las faenas agrícolas. Producían frutales de gran calidad como mangos, guayabas, aguacates, y en la parte alta se producía café más aromático de todo el estado, afirma Uribe Ángel. Robledo, La Granja. A la orilla del Iguaná, a 1,5 kilómetros de la cabecera de Belén y el distrito de Aná, quedaba la población que en principio se llamó La América. En aquella época sus habitantes vivían de la agricultura y plantaban algodón y lino. A finales de 1600 se conoció como el Salado o Salado de los Correas. Existen cultivos de granos, arándanos, cañaduzales, trapiches, y su nombre se debe a que era una granja que surtía el otro lado de la otra banda. Es muy importante y poco conocido que uno de los palenques más grandes se dio en la parte de lo que es hoy La Loma en San Javier. Allí existió uno de los trapiches más grandes era cultivados los cañaduzales, y existió uno de los trapiches más grandes donde se dio uno de los palenques más combativos y vivientes de la época de la independencia. Las Salinas, Piedras Blancas, llamada también Mazo, situada al oriente de la parte alta de la cordillera central antioqueña, posee fuentes saladas donde se producía una mediana cantidad de cloruro de sodio impuro que se empleaba en la industria agropecuaria. Su agricultura es de poca importancia y sus suelos son casi estériles, ya que por la presencia de esta salinidad deben ser de alta basicidad, lo que hacía necesario correctivos y enmiendas para la época que en la época no se conocían. San Cristóbal o La Culata. San Cristóbal, el corregimiento de San Cristóbal, hoy corregimiento de San Cristóbal, contaba con aguas puras, suelos secos y poco fértiles, comparados con los que poseía el valle en otros sitios. Hoy están divididos en minifundios pequeños de menos de 4.000 metros cuadrados por parcela, pero tengo la dicha de decir que en esos 4.000 metros hay granjas agroecológicas donde en esos 4.000 metros se dan hasta 28 cultivos diferentes que surten los mercados agroecológicos de Medellín hoy en día. Bueno, la independencia, la república y las relaciones comerciales de la producción agrícola. En 1781, la revuelta comunera iniciada en el norte de los indígenas para esta revuelta fueron esencia y resistencia de una verdadera insurrección popular desencadenada en todos los rincones del virreinato. Al grito de Santa Fe, marcharon al lado de los comuneros y juntaban en su andar el clamor rebelde de los esclavos desposeídos, insurrección traicionada en Zipaquirá y negociada por el arzobispo Caballero y Góngora. Él fue el que traicionó esta insurrección y acabó con muchas de las esperanzas de estos pueblos nativos. Antes del comienzo de los procesos independentistas, los administradores de la corona, entre ellos Vuelvas Lorenzano, citado por Ana Truani en Mineros, Comercio y Labores, trabajaron con empeño para romper la apatía que los antioqueños tenían frente a la exportación agrícola, en particular a la agricultura en general, lo que era lógico para el antioqueño que ya el producto de exportación verdadero y de la verdadera ganancia estaba representada en el oro, como hoy puede estar representado en otras cosas. Para esta época, las mejores tierras del valle eran las que se rodeaban en la villa, 1.479 metros, y las partidas de Envigado de 1.580 metros, Itagüí 1.547 metros,
Aún los vecinos de Barbosa y San Cristóbal cultivaban maíz, frijol que se vendía en el mercado de la villa. El Barequeo, esta imagen de Barequeo es muy linda. Desde 1775 hasta la independencia, el cabildo dominado por los intereses de los mineros y comerciantes desafió las medidas dadas por Moni Velarde, fijando durante los años de escasez los precios del grano y el producto agrícola, hecho que acarreó graves conflictos entre los agricultores y el cabildo de Medellín, dejando entrever el papel que los productores agrícolas representaban para el Valle de Aburrá, con dos bandos en discordia, los mineros y los labradores. Aquí tenemos a don José Manuel Restrepo. Se dio para la época una reforma agraria, promovida por el prócer de la independencia y estadista José Manuel Restrepo. Fue uno de los documentos mejor logrados durante la llamada Patria Boba. Esta ley se aprobó en 1812, pero nunca se puso en práctica ni nunca fue derogada. Y hasta ahora no tenemos una verdadera reforma agraria en Colombia y mucho menos en Antioquia. Unos años más tarde, la población criolla empezó a sentirse dueña de los territorios y de su medio ambiente. Libres de las presiones de la corona, pudieron continuar la colonización de tierras con propietarios minifundistas, que los colonos imponían como tenencia de la tierra, hecho que contrastaba con la tenencia de latifundios generalizada en todo el país. Inicialmente, el gobierno repartió baldíos, áreas de 5 hectáreas a cada persona, con obligación de levantar casa y labranza. Vean qué tala de árboles es esto. Los motivos de esta colonización ya no eran el oro, sino la agricultura para la exportación. El modo de exportación agrícola no distaba en nada en lo que se dio como patrón de la conquista y la colonia. Eran aquellas viejas prácticas depredadoras traídas por los españoles, en las que se imponía la quema del terreno para realizar labranza. Luego de 2 o 3 cosechas de maíz y yuca, el suelo se agotaba y eran abandonados, dejados en barbecho o sembrados en pasto. Era un tipo de agricultura nómada. Esta imagen de café sombrío es muy linda. Fue en 1860, con la introducción del cultivo del café, que se estableció una agricultura más sedentaria y estable. Desde la época, el deterioro del suelo se agudizó con problemas de erosión en montañas y consecuente deterioro del ambiente. Los suelos pendientes, que después de la deforestación no eran protegidos, se degradaban con más rapidez. Se dieron las prácticas de los llamados cultivos limpios o monocultivos sin barreras de protección que impedían la erosión hídrica y eólica de los suelos. El viejo mercado de Medellín, 1909. Es una foto de Melitón Rodríguez. La sociedad que conformó la élite no cultivó alimentos básicos. Sin embargo, la ganadería de ceba seguía siendo la mejor manera para sacar ganancias de la tierra. Los nuevos empresarios agrícolas se interesaban en el cultivo del cacao, tabaco, algodón, con el propósito de atender las demandas regionales y para la exportación se cultivó añil, vainilla, morera, combinados con la sericultura para sacar seda y café. Esta bella imagen de las trilladoras en las fábricas donde se daba la tostión del café y la molienda. Las trilladoras trillaban a mano grano a grano para sacar los granos defectuosos, labor que hoy esta profesión ya desapareció. Hoy en día son procesos hechos a máquina. Cultivos como el cacao, el añil, la sericultura no fueron trascendentales, mientras que el café y el tabaco fueron la base de la industria del siglo XX
El tabaco podía ser cultivado por pequeños propietarios en el mismo valle de Medellín. En la misma villa se cultivaban en los solares de las casas el tabaco y en tierra caliente, zonas más cálidas. Aquí tenemos ya los albores de Coltejer y Sedeco. Para finales de 1880 se siguió sembrando algodón en la zona de Otrabanda y su producción sirvió para alimentar los nacientes industrias textiles de principios del siglo XX. El problema de la explotación estuvo ligado a las vías de comunicación. Todos los productos agrícolas, incluidos el café, lograron su total desarrollo y beneficio cuando se concluyó la construcción del ferrocarril de Antioquia. Perdón, cabe anotar que dicha construcción se inició en 1874. Plaza de Mercado, la vieja Plaza de Mercado. En 1932, el Valle de Aburrá produjo 15.2 mil sacos de café para exportación. En 1933, 18.5, y entre 1944 y 45, 30 miles de sacos cada uno de 60 kilos. La estadística oficial entre 1906 y 1907 muestra que apenas el 13,6% de las tierras estaban cultivadas, dedicadas al pastoreo 8,8% y 4,8% a la agricultura. Siempre ha sido bajita la dedicación a la agricultura. Para 1913 se encontraban áreas sembradas en maíz 54%, en frijol 10,7%, en caña de azúcar 10%, y en Antioquia no era caña de azúcar, sino caña panelera, 10,1%, de café 8,1%, en cultivos entremezclados con café, maíz, frijol con maíz. Esta imagen es la reunión de comerciantes y diplomáticos de 1912. Para 1960 el Valle de Aburrá solo tenía 7,5% del área sembrada, y el crecimiento de la población, el desarrollo político-económico y las mismas plantaciones de la ciudad no tuvieron en cuenta el conocimiento ecológico llevado a la ocupación de las mejores tierras del Valle de Aburrá en la construcción y expansión de la ciudad. A pesar de existir el decreto 1756 de 1947, que no existe ese decreto y no ha sido nunca abolido, que declaraba reserva agrícola Las Vegas del río Medellín, entre Copacabana y Barbosa. Dicho decreto no fue respetado nunca. La llamada Revolución Verde. Los albores de la Revolución Verde, en el espacio del siglo, se remontan a financiamiento de las técnicas de hibridación y la introducción de los agroquímicos en la segunda mitad del siglo XX. Es a partir de 1946, hace 75 años, en la posguerra, que el apuntalamiento de la industria, de los multinacionales productoras de pesticidas y agroquímicos toma auge, todos los xenobióticos, que quieren decir productos por fuera de la naturaleza. Aquí tenemos la llamada revolución agrícola y todo el intrincado mundo de instituciones que la sustentaban científicamente, así como el nacimiento de los grandes centros de investigación agrícola, pero centros de investigación para la agricultura de la Revolución Verde, que ven la luz entre los años 50, 60 y 70. Tenemos el GESIAT, que crea el IRRA, el CIMID, el CRISAD, el CIAD, el ICARDA, instituciones creadas con dineros públicos que apoyan la ciencia con el objetivo de encontrar soluciones a los mal llamados falsamente problemas del hambre, porque nunca resolvieron el problema del hambre, antes la agudizaron. Esta imagen es dura. Las prácticas agrícolas heredadas de la conquista y la colonia se han perpetuado, y sumado a esas la llamada Revolución Verde,
que han llevado los suelos a deteriorarse, y a ello se suma, como dice Altieri, que la causa de la crisis medioambiental de hecho se encuentra enraizada en el propio sistema socioeconómico, que promueve técnicas de altos insumos y métodos que provocan erosión a los suelos, la salinización y contaminación por plaguicidas y fertilizantes químicos, y la desertificación, por tanto, la pérdida de la biodiversidad. Esta es la planta de Simes en 1940. En los municipios de Aburrá Norte se abandonaron las vegas del río para la producción agrícola, mientras que se utilizaban zonas pendientes con sobrepastoreo y monocultivos, en forma que se llamaron cultivos limpios, es decir, la misma planta sin ninguna barrera protectora, zonas que por su pendiente son solo de uso forestal. Panorama de Medellín desde el Cerro Nontibal en los años 1950. Foto de Gabriel Carvajal. En general, gran parte del área metropolitana presenta limitaciones para las prácticas agropecuarias por el agotamiento de los suelos y la caracterización de las prácticas utilizadas, pastoreo intensivo, monocultivos limpios, lo que conlleva rendimientos bajos, algo que para la concepción revolucionaria de la Revolución Verde no lo hace rentable, pero que desde el punto de vista del manejo de los suelos los hace pobres en nutrientes, con fuertes pendientes, altas humedades, susceptibilidad a la erosión y la lisiviación. Las actividades agropecuarias se prestan al aumento en aspectos de ganadería lechera, que se ha incrementado sobre todo en los corregimientos de los problemas ambientales generados por el uso pecuario tecnificado, produce contaminación a causa de la mala disposición final de desechos sólidos y líquidos, emisiones atmosféricas, impactos en lo social y económico, causando desplazamiento de criadores campesinos a otro tipo tradicional. Aquí tenemos el incremento, el Sistema Único de Registro, con cifras del CODES, consultado por Derechos Humanos, del desplazamiento que se ha dado desde 1985, con 27.000 desplazados, y va ascendiendo en el 89 se tuvieron 119.000 desplazados, y sigue ascendiendo para 1998 con 308.000 desplazados, y llega a su máximo en el 2002 con 412.000 desplazados, 12.553 desplazados en Antioquia. Es necesario considerar la actual situación de Colombia, es necesario la situación colombiana del desplazamiento forzado, resultado del conflicto social y armado que vivió el país desde hace 6 décadas y que arroja cifras de 5 millones de personas en todo el territorio, en la mayoría campesinos que han sido expulsados de sus tierras. Aquí tenemos el uso de la tierra en el Valle de Aburrá para el 2004. En agricultura, el área de agricultura en el Valle de Aburrá es de 5.317 hectáreas, un porcentaje de 4,66%. Profesor del país. Este es del país. Así. Sí. En ganadería, 40.083.000 hectáreas, 35,11%, o sea, el 13%. En bosque, así es del país. En bosque, 55.939, con 49%. En sabana, 3.998.000, el 35%. En otros usos, 8.835.000, o sea, el 7,74%. Vemos en todo esto, nos da el 100% de las tierras de uso ganadero y agrícola,
y vemos que el más bajo porcentaje está ocupado por la agricultura, con un 4,66%. Propietarios que hoy son jornaleros, los desplazados, indigentes en los semáforos de las ciudades, mientras que el 6,32% del PIB se encuentra dedicado al presupuesto militar. La imagen es muy dura. Los paramilitares se apropiaron de 5 millones de hectáreas entre 1997 al 2003, dato del CODES del 2007. Se han perdido 4 millones de hectáreas, una tercera parte de la superficie productiva de Colombia, cifras de Naciones Unidas. Bueno, muchas gracias, eso era lo que tenía para mostrarles. Esta imagen es la imagen de Horizontes, que está modificada con un avión aspersor de glifosato y fue modificada por Carlos Uribe. Aquí vemos el avión aspersor aspersor del glifosato para la erradicación, como ellos llaman, de los cultivos ilícitos, que son cultivos de cuya producción se hace un uso ilícito, porque no existen cultivos ni lícitos ni ilícitos. La naturaleza no ha evolucionado como lícita ni ilícita, sino que simplemente ha evolucionado como naturaleza. Estoy a la disposición de ustedes para preguntas, si hay al lugar. Documentación o dónde podemos escarbar. Sí. El uso o el aprovechamiento más bien que tenían los habitantes precolombinos de estos valles en cuanto a la apropiación de proteína animal, porque además que eran insectos, que eran crustáceos, peces. Pescaban en ríos. Y exacto, pero ¿qué nos quedó, por ejemplo, de la crianza? Porque vos ves que en el campo es un grito a voces, pues, o sea, se crían guaguas. ¿Que es que la guagua no se puede criar en cautiverio? Pues yo he visto guaguas criadas y nacidas en cautiverio que hacen parte de la comida. Sí, y en como y conejos, pues, por ejemplo. Pero, por ejemplo, aquí tenemos que ellos criaban curíes, criaban perros lanudos y mudos. Sí, los que contaste. Pero algo que me parece muy particular, o sea, es como que si la llama la alpaca, el guanaco, les quedó prohibidos pasar más al norte del Cauca entonces, o de Nariño. Sí, no muy extraño eso. No habían aquí en la zona, no habían estos... Ningún camélido, ni los chigüiros. No, tampoco. ¿Cuáles son las fuentes donde puede uno consultar eso? Yo te paso toda la bibliografía, yo la tengo. Ah, bueno, perfecto. Ay, muchísimas gracias. Yo primero agradecer la invitación aquí a mi querida doctora y a los organizadores, Juan Esteban y todos. Soy una abogada, no soy experta en el tema, pero estoy fascinada del rigor y de la profundidad de la exposición. Mi pregunta, mi querida doctora, es, este análisis obviamente creo que es válido para todo el análisis del problema del país, del problema de la tierra. Yo trabajo el tema de mujer y el tema de la paz, entonces me ha caído muy bien, me refuerza mucho lo que estoy estudiando e investigando. Puedo afirmar, y le pregunto a una experta, que el problema de la tierra en Colombia, tal como nos ha presentado usted y todo, ¿sí cree que sea el problema central en el conflicto colombiano de toda su historia y que se ha exacerbado actualmente? Podemos decir que es la tenencia de la tierra y todo lo que ello conlleva. Mil gracias. Sí, señora, eso lo podemos decir claramente, la tenencia de la tierra, el no cumplir los acuerdos de paz, de querer hacer una reforma agraria verdadera. Es lo que más es que el campesino es desplazado. Un país con 5 millones de personas campesinas desplazadas, eso es enorme, que les han quitado sus tierras. Eso es una cosa vergonzosa. Pues sí. Eso no es de un país civilizado.
que la civilización es una vergüenza, como diría el cantante, hay que ser civilizados como los animales, que nos enseñan a respetar la tierra. Sí, pues porque los hombres cuando eran nómades cazaban lo que necesitaban solamente. Sí, pues muy contenta, muy contenta. Yo trabajé mi tesis de grado hace unos 40 años y trabajaba todo el tema del origen de la familia y de la agricultura, y alguna cosa me refrescó mucho oírla, me complació mucho porque es un tema que amo mucho. Yo creo que hay una parte interesante dentro del planteamiento de las autoridades ambientales en este momento, área metropolitana, Corantioquia, Cornare, cuando se está hablando de ese cinturón verde que tanto hemos añorado aquí en el Valle de Aburrá. Y hay una política de ordenamiento territorial donde hay una reserva en ese sentido, que hay que intentar rodear estas decisiones institucionales para volver a recuperar este valle de Aburrá. El problema de saturación, digamos, de partículas sólidas están haciendo invivible el valle y la amenaza de la vida misma de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, sí sería bueno que de pronto dentro del trabajo de grupo pudiéramos hablar de la evolución histórica de esa decisión que ha tomado para el ordenamiento territorial con el área metropolitana y los municipios que tienen injerencia inmediata con la parte territorial nuestra. Y me agrada volver a escucharlo porque realmente esto tiene que ver con nuestra historia local, muy interesante, y pues como por ahora reforzar conceptos que usted ha planteado desde su recorrido profesional y las propuestas que ha hecho de conceptos que tenemos que aclarar. Uno es Valle del Aburrá, sí. Otro es fumigar no, sino asperjar, diferenciar entre esos conceptos de fumigar y asperjar. El otro es el concepto de cultivos ilícitos. Eso, exacto. Y otro es el de recurso y bien. Bien, sí, recursos naturales y bienes naturales. Desde la economía y desde la administración, desde la disciplina de administración, también hay que aclararlo. Y en fin, hay un montón de conceptos de ecología como economía de la naturaleza, el medio ambiente y todas estas cosas que usted viene reforzando. Yo creo que es muy importante reiterar lo que entre nosotros divulguemos eso en donde más podamos, esas claridades del lenguaje, ¿cierto? Claro que sí. Yo aprovecho y hablo sobre la tesis que compartí ahí en el chat. Es una chica que se llama Estefanía Ciro, que justamente aborda la coca en el Caquetá, y es muy bonito, muy bonita la tesis que ella desarrolla, justamente subvertiendo la frase de la mata que mata, ¿no? Y justamente indicando cómo se manejan esas retóricas por el gobierno, ¿no? Y qué significados tiene la coca para los campesinos del Caquetá. Es muy bella esa tesis también. Lilian, en el área metropolitana, la aplicación del Acuerdo 1 de La Habana se ha presentado algún desarrollo. No se ha presentado ningún desarrollo. Que yo sepa, no hay nada. No, todo ha sido enfocado a estabilidad económica y participación política, pero en el área pues de la mecánica, lo económico es la mecánica, es obrero, negocios, pero nada que ver con... Vigilantes de cosas pagadas, guardaespaldas, pero nada que ver con lo agrícola. Con la agricultura, con lo pecuario. Encuentro que la presión permanente se vuelve a virulentar en cada momento que se debate el plan de desarrollo, el plan programático del alcalde que sigue y en los presupuestos de cada año. Entonces, por eso estamos viendo que uno de los municipios con uno de los corregimientos con mayor fragilidad de suelos, de condiciones de estabilidad de suelos,
como el caso de San Antonio de Prada, y los de la parte de acá de Alta Vista tiene una presión sobre ese tipo y hay unas licencias que se han ido otorgando para el crecimiento urbanístico allí. Entonces hay una sustracción permanente, se cambia el acuerdo municipal del casco urbano y de la ruralidad y se amplía lo urbano y se construye o se disminuye lo rural. Algo del Distrito Rural de Campesino. Yo sé que eso se propuso dentro del plan de desarrollo de Medellín cuando comenzó esta alcaldía. Los avances que ella ha tenido hasta el momento los desconozco porque yo creo que hubo un empujón muy fuerte de parte la gente de San Cristóbal, los de Coliflor, ¿cómo se llama? Coliflor, No, Pencas Ávila. De los de Pencas Ávila. Pero no sé si eso sí está avanzando o no. Que una de las cosas que es bastante evidente aún en el área metropolitana y en Medellín con sus diferentes corregimientos es que Medellín sigue siendo un territorio supremamente rural y con todas las problemáticas que Hernando estaba diciendo frente al tema de la gentrificación y cómo pues básicamente están sacando las poblaciones campesinas porque las están rodeando con parcelaciones, con edificios. Se ha mostrado ahorita esas mangas del Poblado, esas mangas de Robledo, esas mangas, que ya no son mangas. Ya no son ya mangas. Es concreto por todos lados. No, pues y lo que va a seguir pasando es que eso se va a seguir poblando y se va a construir hacia arriba. Y el tema del cinturón verde, pues, digamos que lo que hace es atajar un poco el tema, pero yo creo que ni siquiera es un tema ambiental, porque el tema de contaminación en el Valle de Aburrá es un problema de vientos. Exactamente. Y cómo quedan como encunetados. Entonces va a ser muy difícil que eso lo solucionen, digamos que sembrar un cinturón alrededor. Eso yo creo que lo que hace es más atajar como el tema del crecimiento en expansión hacia los lados del área metropolitana. Sí. Obligando a la gente a reconsiderar de pronto otros vivideros, que es lo que están haciendo también en grandes ciudades en el mundo, que ya las están haciendo tan inviables que básicamente lo que se está haciendo como propuesta es que la gente se vaya a vivir a otras regiones con una alta conectividad para estas grandes ciudades. Obviamente aquí en Colombia no está pasando eso, pues aquí apenas íbamos en las autopistas 4G, mientras que usted ve los chinos, los europeos y los americanos con conexiones de trenes de 200, 300 kilómetros por hora, donde usted puede ir tranquilamente, hágase de cuenta en Jardín y venir a trabajar a Medellín y se demora 1 hora, 1 hora y media en uno de estos trenes. Entonces... Y aquí acabamos con el ferrocarril. Claro, y aquí acabamos con el ferrocarril que era como el medio por donde se tenían que desarrollar las cosas, pero eso también tiene que ver hasta con la misma parte agrícola. Aquí los ferrocarriles se desarrollan por un tema de extracción, en este caso de fruta como el banano, también por el carbón y incipientemente me imagino yo por el petróleo, pero es carbón y banano principalmente por lo que se crea la red de ferrocarriles y todo en torno hacia los puertos. No era una conexión así como tendría que hacerse de manera circular o que realmente conectara al país. Y ustedes ven esas nuevas vías 4G y pues casi todas conectan, pero conectan con la exportación. Entonces seguimos bajo el mismo esquema del desarrollo para afuera. Yo quería agregar que a la conferencia de la profesora Lilian, que ese origen histórico desde la conquista, digámosle así, este valle de Aburrá y todos los alrededores, es muy, muy especial aquí en Antioquia, a pesar de que no conozco en otras regiones cómo se dieron los procesos, o en estas zonas, o en otras zonas, pero es interesante ver cómo desde la ganadería, cuando se iban conformando esos actos en esas, sí, se le podrían decir encomiendas de estos personajes que iban ocupando territorios,
Naval de territorios la indígenas. Sí, que la especulación terminaba inclusive atropellando la agricultura y fomentando la ganadería, ¿cierto? Como lo explicó muy bien en la presentación del profesor Alirio. Y que eso aquí en Antioquia está muy vigente y muy actual y casi continuó con una postura feudal que está vigente, e incluso invadieron toda la costa caribe, el Magdalena Medio, Bajo Cauca y toda la costa caribe, sí, de personajes antioqueños que están en el poder. Desde hace 40 años vemos esa hegemonía, sí. Sí, señor. Pues, eso, qué bueno retomar eso, ese tema que está vigente en este país y está gobernando este país, esa hegemonía y esa postura o impostura más preciso de lo que estamos viviendo. Estamos en ese caos gigante de atropello a esas minorías campesinas y lógicamente indígenas. Bueno, ahí gracias. Que en los últimos días he estado leyendo mucha cosa que tiene que ver como con la reinvención del capitalismo. Y en el grupo del chat les puse el último artículo que sacó Leonardo Boff, que me parece que es muy interesante, que si lo pueden ojear lo miren porque está muy bueno. Y él ahí básicamente está alertando sobre la reconfiguración del capitalismo hacia un capitalismo verde. Verde en lavado de cara, pero que sigue siendo exactamente el mismo. El problema es que hay que entender cuáles son esas nuevas reconfiguraciones que está haciendo este capitalismo y cómo se está entendiendo este nuevo capitalismo. Y ahí él es muy enfático en decir que las élites mundiales ya están muy de acuerdo en cómo va a ser ese desarrollo. Incluso están hablando, el príncipe Carlos hace poco dijo que había que resetear el capitalismo, pero no para acabarlo, simplemente para reiniciarlo. Entonces, yo creo que sería bueno que más adelante comenzáramos a abordar este tipo de documentos. Hay varios autores muy interesantes, porque esa discusión creo que será la discusión que va a reconfigurar el mundo en los próximos 30, 40 años. Hay una cosa que a mí me deja muy pensativo. En estos días tuve que montar unas clases de soberanía alimentaria. Y leí bastante sobre el tema de la alimentación y cómo está ligada la alimentación con el petróleo. Y por eso es precisamente que el sistema agroalimentario global pues, es el principal, digamos que aportante de gases de efecto invernadero en el planeta. Estamos hablando con la transformación de los agroecosistemas en ganadería y en agricultura, especialmente agroindustrial. Estamos hablando de todo el tema de la matriz petroquímica que se usa en este tipo de agricultura. Y uno pensaría que con todo el discurso que están ahorita con el tema de las energías renovables, pues la cosa va a estar muy bien. Pero resulta que cuando uno mira el tema de matriz energética a nivel global, encuentra que hoy día dependemos cerca del 83% de fuente de hidrocarburos. Estamos hablando del gas, del petróleo y del carbón. Esas tres fuentes energéticas son los que mueven actualmente la matriz energética global. Cuando se habla de que se va a empezar a reconfigurar esa matriz energética hacia energías renovables, ya se tienen, digamos que unos tentativos de cómo va a cambiar eso a lo largo del tiempo. Y es muy aterrador porque básicamente para el año 2040 estamos hablando de 20 años en el frente, a menos que surja una nueva tecnología muy innovadora, vamos a bajar esa matriz energética del 83 al 75% dependiente del petróleo. O sea, solamente vamos a aportar un 8% de cambio a esa matriz energética de petróleo para el 2040. Y para el 2050 puede ser un 10%. Entonces, realmente nosotros nos tenemos que seguir pensando un mundo donde la matriz energética va a continuar siendo el hidrocarburo durante los próximos, prácticamente, la terminación de este siglo. Y lo que eso va a significar en el incremento en la temperatura global. Entonces, yo creo que sería muy interesante que miráramos cómo vamos a enfocar eso, si es que empezamos a leer artículos y digamos que los traemos al grupo, pero creo que está saliendo muy buen material, muy interesante para poder entender lo que ya hemos hablado tanto que es el pasado, lo que está en el presente
y lo que está en el futuro frente al tema de la geopolítica de estas energías y de lo que se viene con la Revolución Verde 2.0. Y cómo también nos quieren como refinar frente al tema de ponernos a comer literalmente lo que están comiendo los cerdos y las vacas, reconfigurado en un montón de platos donde ya incluso se está hablando de la carne sintética, y es un futuro que se viene con toda, y es como nos van a alimentar, digamos que a partir de más pocos granos reconfigurados en esa matriz de ingeniería alimentaria, de ingeniería de alimentos, que es tan fuerte. Uno no creería que la cosa esté tan seria, pero la verdad es que ese tema de las carnes sintéticas y de otros productos que saben pero no son, es el futuro próximo de lo que va a pasar con el tema alimentario a nivel global. Mientras que las grandes élites van a comer orgánico, van a comer diverso, van a montar todo un cuento de cero hambre, como lo mismo que decía Lilian ahorita, donde nuevamente nos van a meter en el cuento de que hay que consumir este tipo de productos para hacer más sostenible el planeta. Sí. Entonces, yo les dejo esa pequeña incógnita ahí, y los invito a que lean ese artículo de Leonardo Boff, que es un abrebocas muy interesante para lo que está saliendo ahorita. Esa propuesta a nivel global, aquí se la inventaron hace como 40 años con la bienestarina, que le daban al pueblo unos cereales, no sé si eran cereales siquiera, que daba las cajas de compensación a los obreros. Un paquetico, nunca lo probé pues, pero me imagino que era algo así, que ya se inventaron aquí a nivel global, a nivel local. ¿Sí recuerdan la bienestarina? Sí, la bienestarina, sí. Y el carne. Que siguen dándole a los niños bienestarina, sí, siguen dando bienestarina. Excelente. Y la otra oferta que fue el carbe. El carbe. Sorgo molido. Yo hice ya sorgo transgénico molido.